La mano de Baldovina separó los tules de la entrada del mosquitero, hurgó apretando suavemente como si fuese una esponja y no un niño de 5 años. Abrió la camiseta y contempló todo el pecho del niño lleno de ronchas, de surcos de violenta coloración, y el pecho que se abultaba y se encogía como teniendo que hacer un potente esfuerzo para alcanzar un ritmo natural. Abrió también la porteñuela del rapón de dormir y vio los muslos, los pequeños testículos llenos de ronchas que se iban agrandando, y al extender más aún las manos, notó las piernas frías y temblorosas. En ese momento, a las 12 de la noche, se apagaron las luces de las casas del campamento militar y se encendieron las de las postas fijas, y las linternas de las postas de recorrido se convirtieron en un monstruo errante que descendía a los charcos, ahuyentando a los escarabajos. Ese es el comienzo del capítulo 1 de esta novela desmesurada, como lo era su autor, el cubano, el gran cubano, José Lezama Lima. Un niño asmático, un poeta asmático que nunca salió de su casa de La Habana sino para morir, pero que fue capaz de recorrer el mundo entero internándose en la cultura y en los libros para conocer mejor que la realidad que si la hubiese conocido directamente, calle a calle. Hoy día en nuestro programa nos acompaña también un cubano que vive en Chile hace unos años y que también ha tenido un gesto tan desmesurado como el de José Lezama Lima, casi como una respuesta, porque ha escrito o pretende escribir El infierno. Lezama Lima escribió El paraíso. Me refiero a Carlos Lloró, a quien le agradezco su presencia aquí en Una Belleza Nueva. Gracias, Cristian. Autor de esta novela, del comienzo del primer tomo, de una cantidad de tomos probablemente innumerables, Cumbum, ya veremos qué significa ese nombre, firmado por Carles Hjort. Y ahí ya empiezan los enigmas. ¿Quién es Carles Hjort y quién es Carlos Lloró? Si uno abre y lee aquí en la solapa, leerá la biografía de Carles Hjort, que en algo se superpone a la de Carlos Lloró, que habría nacido en Camagüey en el año 38 y que habría fallecido en Valparaíso en 1970. Pero Carlos Lloró está vivo y coleando, como decimos en Chile aún, y está con nosotros vivo, pero probablemente también nació en Camagüey. El autor de este libro estudió trombón e historia de la pintura en su ciudad natal. Carlos Lloró es profesor de guitarra y vamos a escucharlo tocar en el programa. Viaja a Chile en el año 58. Carlos Lloró, viajaste a Chile en el año 93. 93, Sí. representando a Cuba en un festival de música. Concurso Luis Sigal. El certamen, famoso Luis Sigal. Claro. Y ahí te quedaste en Chile. Me quedé, me enamoré de Chile, me quedé. Te Exactamente. enamoraste de Chile. ¿Y qué te enamoró de Chile? ¿Qué puede enamorar a un cubano que viene de la abundancia tropical y cultural y poética de Cuba, de esa isla a esta isla? Bueno, justamente la poesía chilena. La poesía chilena yo creo que para alguien que viene de Cuba con un tono ya poético, con un oído para la poesía, inmediatamente encanta la cantidad de registros distintos que existen en la poesía chilena. Casi están todos los arquetipos de los griegos, de los dioses griegos representados. Si vemos a Neruda, por ejemplo, que puede ser ¿El padre Zeus? Claro, el padre Zeus, ¿Ya? o podríamos ver al mismo Huidoro, como una especie de Apolo. O sea, están todos los arquetipos. ¿Y cuál sería el Dionisio de la poesía chilena? Yo creo que podía ser Pablo de Roca. Pablo de Roca. Pablo de Roca, claro, totalmente. ¿Y Parra, que bajó a los poetas del Olimpo, sería Dios ahí? Parra podría ser Hermes, yo creo. Claro, Hermes, Hermes, el porque siempre se está mensajero. moviendo en todos lados. Además, la cosa taoísta de la impermanencia tiene mucho que ver con lo hermético. ¿Y Jorge también. Tellier? Jorge Tellier, bueno, es un beodo absolutamente maravilloso. Yo creo que también él sería un fauno incorruptible. Un Pan. Claro, exactamente. Podría ser el dios Pan. Sí. Carles, tú te has embarcado en una, como yo dije, en una aventura desmesurada. Escribir el primer volumen de un libro casi infinito. El sueño de muchos escritores a través de la historia de la literatura, ya lo vamos a ver. Entre ellos, desde luego, de un Jorge Luis Borges, ¿no? Jorge Luis Borges dijo: una dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo. Su tarea prosigue. Si nuestras previsiones no erran, de aquí a 100 años, alguien descubrirá los 100 tomos de la segunda enciclopedia de Tolón. Entonces desaparecerán del planeta el inglés
y el francés y el mero español, el mundo será tlón. De alguna manera has ido en busca de ese tlón, a tu manera, y este libro es el comienzo de una novela que habla sobre la novela, es una metanovela en la que nos internamos en los andamiajes, en los laberintos oscuros y a veces más luminosos de la escritura misma y de la lectura. Y quiero leer un piropo que te escribe tu amigo Sergio Meyer, que estuvo con nosotros en este programa, que dice sobre ti: el universo nos ha permitido conocer a un verdadero archivista de la biblioteca de Babel. Acabamos de posar las manos sobre Kum Bum, y como en el libro de arena hallamos siempre nuevas e increíbles páginas que tememos desaparezcan una vez leídas. Y luego dice, lo maravilloso y lo terrible del infierno, del cual forma parte este libro, es que nunca, y lo sabemos de las primeras páginas, vamos a terminar de leerlo. Inferno es el intento más atrevido hasta la fecha en la novela infinita, cuántica y fractal. Está llamada a ser una pieza clave de la literatura fantástica contemporánea y debe leerse como un rito de iniciación. Nosotros esperamos que esta conversación tú nos ayudes como un hierofante a hacernos el rito de iniciación a tu propia novela y a esta aventura literaria. Brevemente, ¿qué significa? De nuevo, el formato del libro, ustedes lo pueden ver, es muy especial. Es un hermoso formato y el título es Kum Bum. Es un nombre tibetano, es un árbol mitológico del Tíbet. Se dice que es un árbol en el cual hay escritura, uno va rasgando la piel, la corteza, y aparecen más escrituras, y uno sigue rasgando y cada vez aparecen más caracteres y siempre distintos. Entonces, un poco la idea de la superposición de texto, superposición de imágenes, superposición de experiencias. Y tú hablabas un poco del ansia por escribir una novela infinita. Jamás me propuse eso. O sea, simplemente uno empieza a escribir y yo siempre creí en la literatura o en la escritura como algo orgánico. Y ahí viene la idea del árbol Combon también. Es decir, el árbol, uno siembra una semilla y uno va escribiendo, después una página llama a otra. Y finalmente después se van acumulando cosas y uno ve que hay un organismo que empieza como a respirar por sí mismo. Como un poco lo que hacía Le Corbusier y otros arquitectos cuando hablaban de la arquitectura orgánica, esa arquitectura que se va haciendo y se va... Exacto, bueno, la idea del Le Corbusier del Museo de Crecimiento Ilimitado es uno de los principios justamente que yo después, haciendo la crítica de mi propio libro, porque justamente esa es la gracia de atribuírselo a Carles York, que yo puedo hacer la crítica de mi propio libro sin necesidad de... Tú eres un otro. Exacto. Carles York, bueno, es un personaje también de Combon, que se pasea por todos los cuentos, por todos los capítulos, resistiendo un poco al embate de los otros personajes que son escritores también, que escriben otras novelas infinitas. Y bueno, es eso, se fueron acumulando las páginas. Yo jamás ni siquiera pensé en la publicación de esto, fue algo muy, muy tardío, después de 10 años escribiendo. Y quizás el asombro de Meyer va por ahí, que es un libro que no está hecho para ser corporizado. No es un libro que se escribió para ser publicado, sino que el autor simplemente tenía la necesidad de hacerlo y la paciencia de permitir que este organismo se fuera desarrollando por sí mismo. Creo que Meyer lo dice, o si no lo invento, pero también lo sentí, es un libro más para ser soñado que para ser leído. Como todo libro, finalmente. Como todo libro, algunos de los libros que tú tienes ahí a tu lado son libros que... Es decir, creo que Schopenhauer decía que el equivalente a soñar era cuando uno hojeaba un libro. Uno hojea un libro y es el equivalente a soñar. Y vivir sería leerlo linealmente. La pregunta es, ¿cuál es el sueño? ¿El sueño de la literatura o el ensueño en donde estamos dormidos es la realidad? Bueno, finalmente ahí hay una cosa que es el desprendimiento del autor respecto de su propia escritura. Es decir, nos identificamos con lo que escribimos o simplemente lo escribimos, lo damos al mundo y nos retiramos. Hay una idea muy interesante que viene del Oriente, que es la idea de la conciencia testigo. La conciencia testigo es una conciencia que observa simplemente la realidad, el aparecer de la realidad, y en ese aparecer permanece igual a sí misma, sin juzgar, sin emitir. Entonces, cuando uno escribe, uno se separa un poco de esa experiencia testigo, escribe, juega gozosamente y después se retira y permanece ajeno a eso y a la vez gozándolo desde lejos. Hay algo aquí del goce surrealista de la escritura, del abandonarse a esa libertad que fue la que nos negaron los grandes surrealistas y los surrealistas chilenos. Tú que hablabas de los poetas, un Enrique Gómez Correa, el Grupo Mandrágora, un Braulio Arena, que también tiene libros desmesurados a su manera.
Y ese goce y esa libertad significa un peligro. ¿Y cuál es ese peligro? El peligro yo creo que siempre en la vida y en la literatura es la identificación. Cuando uno se identifica con algo, yo me identifico por ejemplo soy el autor de este libro Infinito, entonces viene otro y me dice, oiga, pero usted, ese libro realmente no es infinito. Y bueno, hay un texto incluso que se burla de eso, cuando aparece un alumno mío con un libro todavía más desmesurado que Inferno y dice, oye, pero yo tengo miles de páginas más que tú, entonces te derroté. Finalmente, si uno se identifica, uno lo pasa mal. Si uno no se identifica, uno lo disfruta, lo da, y claro, la generación del 38, por eso hice a Carles Llor nacer en el año 38. Es un homenaje un poco a esta generación maravillosa de poetas chilenos que posiblemente es una generación fractal, porque vemos dentro de esa generación prácticamente a 5 generaciones juntas. ¿Qué tiene que ver el grupo de Nicanor Parra con el grupo de Miguel Serrano? Después los surrealistas, por otro lado. ¿Y tienen que ver algo? ¿Hay pasadizos entre ellos? Exactamente. Y tú que eres un buen observador desde afuera, ya que vienes, puedes mirarlos, ¿qué pasadizos has encontrado entre ellos? Hay muchos pasadizos. Vemos en la antología El verdadero cuento en Chile como Serrano antologa y a Braulio Arena, por ejemplo. Hay algunos links. Entonces, cada escritor está como entre dos alas, entre dos generaciones. El mismo Serrano está en la generación del 38, pero prácticamente pertenece a toda la historia de la poesía y de la literatura fantástica en Chile, no solamente de la poesía. Braulio Arenas es uno de los escritores más gratuitos que existen, es decir, su escritura. Hay un libro que se llama El laberinto de Greta. Sí, El laberinto de Greta. Que es maravilloso. Sí, es maravilloso. El juego de ajedrez también. Sí. Donde hay una frase que es una de las frases, en este vicio por coleccionar frases laberínticas, hay una que dice, que creo que es de Bretón, que la cita en ese libro. Dice, el ajedrez es una guerra muerta entre dos laberintos, que a mí me fascina esa frase, claro. De alguna manera, el escribir, ¿tú te sentías que estabas jugando un partido de ajedrez con algo, con alguien, con el absoluto o con la nada? Bueno, en Combon hay un juego que se llama el juego del Weishaupt. Yo antes de escribir Inferno o Combon, yo jugaba partidas de ¿Qué es ese juego? Escríbeme. Ese juego simplemente consiste en diálogos entre dos estilos distintos por ejemplo, un especialista en la filosofía de Wittgenstein con un filósofo zen. ¿Qué saldría de esa conversación? Y en esa conversación, en ese juego, había algunos que hablaban solamente con koan japoneses y otros que eran hegelianos o cultores de Ortega y Gasset. Entonces yo hago dialogar a una cantidad de personajes guerreros y esto se va desarrollando casi como un partido de tenis. Es decir, hay puntos por partidas ganadas, hay torneos temáticos, esto ocurre en planetas distantes, por lo tanto hay mucha ciencia ficción. Y eso me permitía también a mí hablar con los libros que iba leyendo. Si de repente descubría a María Zambrano, entonces, bueno, la gran María Zambrano. ¿Cómo esta idea de la patria prenatal, cómo esto lo puedo meter aquí, pero a la vez estoy leyéndome este otro libro? Y María Zambrano, otra cubana, o sea, española, que vivió en Cuba y que conoció a Lezama Lima, vivió también en Chile. Tiene una pasada por Chile, ¿sabías tú eso? Increíble. Dice la mitología que su marido o ella habría tenido un restaurante. No sé si será verdad, eso te queda a ti para investigarlo para tu próxima novela. Claro. Tú hablaste del juego y tú tienes ahí, tal vez, no sé si es el germen, la fuente o el origen de donde nacen los personajes que van a circular en este libro. Cuéntame, ¿qué es eso y qué es lo que hiciste tú con eso antes de escribir o durante la escritura? Claro, bueno, esta es la primera rueda de personajes, se llama así. La primera rueda de personajes. Esta rueda tiene distintos niveles, distintos círculos concéntricos. Y está en la portada de Combon y además uno de los cuentos de los capítulos de Combon que se llama Historias de la primera rueda de personajes son historias que yo hice leyendo las coordenadas que aparecen en esta rueda. Por ejemplo, la coordenada del círculo externo son las ciudades, las 7 ciudades donde se desarrollan las escenas. Después están los personajes, la rueda de los personajes, el círculo de los personajes. Después están los universos temáticos. Por ejemplo, el universo Mnemósine, que es todo el mundo del arte de la memoria medieval, Santo Tomás de Aquino, Giordano Bruno. La Orplit, que es la ciudad tibetana, como le llamaba, que es el mundo de toda la poesía, la metáfora. Innsmouth, que es todo el mundo de Lovecraft. Hay un hotel Innsmouth también. Hegeland, que es el mundo de la filosofía clásica. Entonces se va leyendo desde afuera, avanzando hasta después llegar a Vitos, que es el abismo primordial de los gnósticos, que está justo en el centro. ¿Y qué es lo que es el abismo primordial de los gnósticos? Ese es el punto, bueno, es como el centro de donde emana toda la realidad. Porque nosotros podemos leer la rueda, como los hacían los antiguos cabalistas, nosotros estamos en la realidad, entramos a la rueda y llegamos es como una deconstrucción de la... Y tú escribes la novela, a ver si lo entiendo bien,
jugando primero y que el azar te entregue los personajes con los temas. Dame un ejemplo de cómo lo haces en la rueda. Exacto, por ejemplo, yo lanzo unos dados o unos papelitos, entonces me da una coordenada. Por ejemplo, Bien. me dice que en la ciudad de Nucimbalta se encuentra el rector Albifríades, ¿Ya? y ellos se juntan a leer un libro que tiene que ver con la filosofía clásica, de Hegel, puede ser de Heidegger, por ejemplo. Los temas que ellos ocupan ahí, las palabras claves son límite, fuego y memoria. Y después uno va leyendo aquí qué tipo de diálogo hacer o qué tipo de conversación basada en cuadros, en obras o en aparatos, en torneos o en banquetes. ¿Ya? Y después entonces llegamos a las 9, una de las 9 ciudades simbólicas, que son las 9 ciudades supuestamente que nacieron del abismo primordial, que son grandes ciudades, por ejemplo Alejandría, con la famosa biblioteca, está la Atlántida, está la Asgard escandinava. Sí, Asgard, sí. Entonces la realidad se construye desde Vitos, desde el centro hacia afuera, pero nosotros tenemos que leerla. Y llegar a ella a través del azar. Claro, el azar, Gonzalo Rojas decía que el azar es una categoría estética, no es es una de las categorías, junto con la necesidad. Entonces yo creo que todo azar tiene mucho de necesidad y toda necesidad mucho de azar. El azar es yo creo que la manera como Dios o los dioses juegan con la realidad. No creo que exista un azar estrictamente. Y de alguna manera, al abandonarnos al azar, que es como los dioses juegan con la realidad, estamos derrotando a Uricén, el dios de la razón, que es el que quería derrotar William Blake, el poeta de tu amigo Sergio Meyer. Exacto, William Blake es un poeta cuántico, como lo es Sergio Meyer también. Y Uricén es el dios de la razón, es un poco Newton, como el anticristo de la razón. Pero finalmente la razón está separada de la emoción o del cuerpo solamente cuando teorizamos acerca de ello, porque la realidad se nos da absolutamente como una tela. Y eso Como es lo una más- red, ¿eh? Es una red de resonancia. Es decir, no hay nada separado. Nosotros lo separamos, nuestra conciencia, como dice Jung, la realidad, la conciencia es como un cuchillo afilado. Corta la realidad y siempre lo que choca con ese filo o se va para la derecha o se va para la izquierda. Es como, o se vuelve bueno o malo, pero siempre es todo una perspectiva. Porque la realidad, como goce universal de una inteligencia o de un pensamiento cósmico, es simplemente unívoca, no tiene fisura. De alguna manera, tú escribes literatura como un trampolín para otra cosa. Es decir, a ver, ¿la literatura es solo el instrumento para una búsqueda de otro conocimiento o es un juego literario que se satisface que se encierra en sí mismo? Hoy día se hace mucha literatura, siguiendo la huella de Bolaño, después vamos a hablar un poco de él, que es literatura sobre la literatura, pero sin apertura hacia otras posibilidades de dimensiones de la realidad. Incluso en Borges uno tiene la sospecha si está en esa línea o en la otra. Pero tú, ¿en qué línea estás? Bueno, así como no podemos meternos en el mismo río dos veces, quizás la persona que entró aquí ya no es la misma y lo vamos cambiando continuamente. Y la persona que escribió, o el escritor que... Ya es otro. Es otro. Yo escribí siempre por una necesidad, bueno, desde muy pequeño me llamó la atención esto de cómo uno puede enmascararse en otras realidades.